En el polvo de una biblioteca de Ámsterdam, entre pergaminos olvidados y manuscritos que el tiempo había convertido en susurros de tinta desvanecida, Baruch Spinoza descubrió algo que habría de cambiar para siempre la comprensión de lo sagrado. Era el año 1670, y el filósofo de ojos profundos y manos delicadas se inclinaba sobre fragmentos de un texto que la historia oficial había declarado inexistente. ¿Cómo es posible que la verdad permanezca oculta durante siglos, esperando el momento preciso para emerger de las sombras? El evangelio que reposaba ante sus ojos no era uno más entre los apócrifos que circulaban en secreto por Europa. Este portaba el nombre de María Magdalena, pero no como la pecadora redimida que los concilios habían fabricado para domesticar su memoria, sino como la fundadora verdadera de una iglesia que nunca conoció el miedo como Dios supremo. Los caracteres coptos, traducidos del griego original, revelaban una realidad tan incómoda para el poder establecido que su mera existencia constituía un acto de herejía. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza leyó las primeras líneas con la cautela del explorador que sabe que cada paso puede desmoronar el suelo bajo sus pies. María Magdalena no aparecía aquí como seguidora silenciosa, sino como la depositaria de los secretos más profundos del Maestro de Nazaret. Jesús, según este evangelio prohibido, no había elegido a Pedro como piedra fundamental de su iglesia, sino a María como guardiana de la enseñanza interior, aquella que no podía ser codificada en dogmas ni transformada en instrumento de control. El texto hablaba de conversaciones íntimas, de revelaciones susurradas bajo la luz de estrellas que ya no brillan, de una comprensión de lo divino que trascendía el sacrificio y la culpa para abrazar el conocimiento como forma suprema de amor. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia, porque lo que estás por descubrir trasciende las fronteras del tiempo y del espacio y merece ser compartido como se comparten las verdades que liberan el alma del peso de las mentiras milenarias. El filósofo comprendió de inmediato por qué este evangelio había sido condenado al fuego por los primeros padres de la Iglesia. No se trataba simplemente de una disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo o los detalles de su enseñanza. Se trataba de algo mucho más peligroso: el reconocimiento de que la sabiduría divina podía manifestarse a través de una mujer, de que el conocimiento espiritual no requería intermediarios masculinos, de que la verdadera iglesia había sido fundada sobre la comprensión y no sobre la obediencia ciega. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que prefiere abrazar mentiras cómodas antes que enfrentar realidades incómodas? Los fragmentos que Spinoza logró descifrar contenían pasajes que harían temblar los cimientos del cristianismo institucional. María Magdalena describía a Jesús no como el cordero sacrificial que redime los pecados del mundo, sino como el maestro que revela el potencial divino inherente en cada ser humano. La salvación no era un regalo otorgado desde arriba, sino un despertar que brota desde adentro. La resurrección no era un milagro físico, sino la transformación de la conciencia que trasciende la muerte del ego y abraza la vida eterna del espíritu. Estas ideas, tan cercanas al corazón de la filosofía spinoziana, resonaban en su mente como ecos de una verdad ancestral redescubierta. Pero había algo más perturbador en aquellos pergaminos amarillentos. María Magdalena no solo aparecía como la discípula predilecta, sino como la compañera espiritual y humana de Jesús, la madre de una descendencia que había perpetuado la enseñanza original en el secreto y el silencio. El Evangelio hablaba de hijos nacidos del amor sagrado,
de un linaje que había preservado la gnosis auténtica mientras la Iglesia oficial construía sus altares sobre mentiras y sus dogmas sobre el terror al conocimiento. ¿Acaso no fue el miedo, el verdadero Dios de los hombres, más poderoso que cualquier deidad benevolente que pudieran imaginar? En Dresden, Spinoza cerró los ojos y sintió el peso de siglos de ocultamiento cayendo sobre sus hombros. Cada página que leía era una puñalada al corazón del cristianismo tal como el mundo lo conocía. María Magdalena emergía de las sombras de la historia no como una figura secundaria rehabilitada por la compasión divina, sino como la arquitecta original de una fe que había sido traicionada, distorsionada y enterrada bajo las piedras de catedrales construidas para glorificar el poder humano más que la verdad divina. El Evangelio describía rituales de iniciación que nada tenían que ver con el bautismo institucional, ceremonias de comunión que trascendían el simbolismo del pan y el vino para abrazar la unión directa con lo sagrado, prácticas de meditación y contemplación que permitían el acceso inmediato a la presencia divina sin necesidad de sacerdotes, santos o intercesores. Era una religiosidad desnuda de ornamentos eclesiásticos, libre de jerarquías terrenales, pura como la luz que atraviesa el cristal sin mancharlo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Spinoza lo sabía mejor que nadie. Sus propias obras habían sido prohibidas, sus ideas condenadas como herejías peligrosas para el orden establecido. El Tractatus Theologico Politicus había desatado la ira de pastores calvinistas y teólogos católicos por igual, precisamente porque aplicaba el método filosófico al análisis de las Escrituras, desenmascarando las contradicciones, los añadidos posteriores, las manipulaciones políticas que habían convertido los textos sagrados en instrumentos de dominación. Ahora, con el Evangelio de María Magdalena entre sus manos, comprendía que su trabajo crítico había sido solo el preludio de una revelación mucho mayor. La noche caía sobre Ámsterdam como un manto de terciopelo negro sembrado de estrellas distantes. Y Spinoza continuaba leyendo bajo la luz vacilante de una vela que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de su modesto refugio. Cada párrafo del Evangelio prohibido era una ventana abierta hacia una comprensión del cristianismo que había permanecido oculta durante 17 siglos. María Magdalena no era la prostituta arrepentida que la tradición posterior había fabricado para reducir su poder, sino la sabia que había comprendido la naturaleza última de la divinidad antes que los apóstoles varones, la maestra que había transmitido los misterios más profundos a una comunidad de iniciados que mantuvo viva la llama original mientras Roma construía su imperio espiritual sobre lesos desiertos, a cenizas de la verdad. Los escritos revelaban también la existencia de otros textos, 13 evangelios completos escritos por María Magdalena, que documentaban no solo las enseñanzas públicas de Jesús, sino sus conversaciones íntimas, sus dudas humanas, sus momentos de revelación mística, su visión de un mundo transformado por el amor consciente y la sabiduría aplicada. Estos manuscritos habían circulado durante los primeros siglos del cristianismo entre comunidades que preferían el conocimiento directo a la fe ciega, la experiencia mística al dogma impuesto, la igualdad espiritual entre géneros a la dominación patriarcal que caracterizaría la Iglesia oficial. Spinoza comprendió que estaba ante el testimonio de una revolución espiritual que había sido abortada por intereses políticos. El emperador Constantino no solo había legalizado el cristianismo en el siglo IV, había castrado su esencia revolucionaria, transformando un movimiento de liberación interior en una religión de Estado diseñada para mantener el orden social existente. La Iglesia que emergió de los concilios ecuménicos no era la heredera de la enseñanza original,
sino su usurpadora, una institución que había robado el nombre de Cristo para servir a los mismos poderes que él había desafiado. Pero lo más inquietante de todo era la evidencia de que esta usurpación había sido consciente y sistemática. El Evangelio de María Magdalena no había desaparecido por accidente o negligencia histórica. Había sido deliberadamente suprimido, sus copias quemadas, sus seguidores perseguidos, su memoria transformada en la de una pecadora cuya única virtud era haber sido perdonada por un Salvador masculino. La operación había sido tan exitosa que durante 17 siglos nadie había cuestionado seriamente la versión oficial. Nadie había buscado la voz silenciada de aquella que había sido, según sus propias palabras y las de Jesús, la verdadera fundadora de la Iglesia del Amor y el Conocimiento. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia, porque en este momento estás siendo testigo del resurgimiento de una verdad que ha esperado siglos para volver a la luz, una verdad que pertenece a toda la humanidad y que merece ser conocida por aquellos que buscan algo más que promesas vacías y amenazas de castigo eterno. Parte 2. El amanecer encontró a Spinoza todavía inclinado sobre los pergaminos sagrados, sus ojos enrojecidos por el cansancio pero su mente más lúcida que nunca. La luz dorada del alba se filtraba por la ventana de su modesta habitación en Borburg, iluminando las páginas del Evangelio con una claridad que parecía simbólica. ¿No será que toda revelación auténtica llega cuando la oscuridad cede paso a la luz, cuando las sombras del miedo se disipan ante la luminosidad de la comprensión? Los fragmentos que había logrado descifrar durante la noche revelaban una cosmovisión completamente diferente a la que había dominado el pensamiento cristiano durante milenios. María Magdalena describía conversaciones con Jesús en las que él rechazaba explícitamente el concepto de pecado original, esa doctrina fundamental que justificaba la necesidad de redención externa y, por tanto, de una iglesia intermediaria entre Dios y la humanidad. Según estos textos prohibidos, Jesús enseñaba que la divinidad habita naturalmente en cada ser humano, que la separación entre lo sagrado y lo profano es una ilusión creada por mentes que no comprenden la unidad fundamental de toda existencia. Esta visión resonaba profundamente con la filosofía que Spinoza había desarrollado en su Ética. Para él, Dios no era una entidad separada del mundo que gobernaba desde algún cielo lejano, sino la sustancia misma de toda realidad, la fuerza inmanente que se expresaba en cada fenómeno natural, en cada pensamiento humano, en cada latido del corazón cósmico. El Deus sive natura de Spinoza encontraba su eco perfecto en las palabras de María Magdalena, quien citaba a Jesús diciendo que el reino de los cielos no está en algún lugar distante, sino aquí y ahora, en la conciencia que reconoce su propia naturaleza divina. Pero había algo más revolucionario en estos textos que su teología no dualista. María Magdalena aparecía como una maestra por derecho propio, no como una discípula que simplemente repetía las palabras del maestro masculino. Sus propios insights espirituales, sus propias revelaciones místicas, sus propias formulaciones teológicas llenaban páginas enteras del Evangelio. Describía visiones de una realidad multidimensional donde la muerte no era el fin, sino una transformación, donde el amor no era sentimiento sino fuerza creadora, donde el conocimiento no era acumulación de información sino reconocimiento de la verdad eterna que siempre había estado presente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? La respuesta se hacía evidente con cada línea que Spinoza leía. Las herejías podían ser combatidas, refutadas, condenadas,
Pero las dudas genuinas, las preguntas nacidas de la experiencia directa, las cuestiones que surgen cuando se confronta el dogma con la realidad vivida, estas eran mucho más peligrosas porque no podían ser destruidas con argumentos teológicos. María Magdalena no proponía una herejía alternativa, proponía una religiosidad basada en la experiencia personal de lo sagrado, una fe que no requería intermediarios porque cada individuo podía acceder directamente a la fuente divina. El Evangelio revelaba también la existencia de comunidades secretas que habían preservado esta enseñanza original a lo largo de los siglos. Desde los gnósticos de los primeros siglos hasta los místicos medievales, desde los cátaros perseguidos por la Inquisición hasta los cabalistas judíos que exploraban los misterios de la Torá, había existido una cadena ininterrumpida de buscadores que habían mantenido viva la llama del conocimiento directo. Spinoza comprendió que él mismo formaba parte de esta tradición oculta, que su propia filosofía era una expresión contemporánea de la sabiduría que María Magdalena había comenzado a transmitir 2 milenios atrás. Los documentos describían rituales y prácticas que nada tenían que ver con la liturgia oficial de las iglesias. En lugar de ceremonias diseñadas para inspirar temor reverencial hacia una autoridad externa, María Magdalena había instituido ejercicios de contemplación que despertaban la divinidad interior. En lugar de confesiones que enfatizaban la culpa y la necesidad de perdón, había establecido diálogos comunitarios donde cada participante compartía sus insights y revelaciones personales. En lugar de jerarquías sacerdotales que monopolizaban el acceso a lo sagrado, había creado círculos igualitarios donde la autoridad espiritual se ganaba a través de la sabiduría demostrada, no del cargo eclesiástico. Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, contemplando los canales de Warburg que reflejaban la luz matutina como espejos líquidos. Su mente trabajaba febrilmente conectando los puntos entre el Evangelio de María Magdalena y su propia comprensión de la realidad. La iglesia que había emergido de los concilios no era simplemente una traición a la enseñanza original, era su completa inversión. Donde Jesús y María habían predicado la liberación de la conciencia, la iglesia oficial había construido prisiones mentales. Donde habían enseñado la unidad de lo divino y lo humano, los teólogos habían establecido una separación insalvable. Donde habían promovido la igualdad espiritual, las jerarquías eclesiásticas habían instaurado sistemas de dominación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la verdad tiene una fuerza propia, una capacidad de autorrevelación que ninguna autoridad humana puede contener indefinidamente. Spinoza lo había experimentado en carne propia cuando su análisis racional de las Escrituras había demolido la creencia en la autoría divina de los textos bíblicos, cuando su filosofía había disuelto la distinción tradicional entre naturaleza y sobrenaturaleza, cuando su ética había demostrado que la virtud no requiere recompensas celestiales ni teme castigos infernales. Ahora, el Evangelio de María Magdalena ofrecía la evidencia histórica de que estas insights no eran innovaciones filosóficas modernas, sino redescubrimientos de verdades que habían sido conocidas y enseñadas desde los orígenes mismos del cristianismo. Los pergaminos contenían también descripciones detalladas de la persecución que habían sufrido los seguidores de María Magdalena durante los primeros siglos. No se trataba simplemente de desacuerdos teológicos o disputas doctrinales. Era una guerra sistemática contra una forma de espiritualidad que amenazaba los fundamentos mismos del orden social existente. Una religión que enseñaba que cada persona podía acceder directamente a la verdad divina, no necesitaba sacerdotes. Una fe que proclamaba la igualdad espiritual entre hombres y mujeres subvertía la jerarquía patriarcal.
una práctica espiritual que enfatizaba la experiencia personal sobre la autoridad externa, minaba el poder de las instituciones religiosas. Iyeziotkor escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia. Porque en este momento histórico, cuando las viejas certezas se tambalean y las nuevas posibilidades emergen, es crucial que compartamos estas revelaciones que pueden transformar nuestra comprensión de lo sagrado y nuestra relación con la divinidad que habita en nosotros. El filósofo regresó a su escritorio con una determinación renovada. Los fragmentos del Evangelio no solo confirmaban sus propias intuiciones filosóficas, proporcionaban una base histórica para una reforma radical del pensamiento religioso. Si María Magdalena había sido realmente la fundadora de la iglesia original, si su enseñanza había sido deliberadamente suprimida y distorsionada, entonces todo el edificio doctrinal del cristianismo institucional se revelaba como una construcción artificial, un sistema de poder diseñado para servir intereses políticos más que verdades espirituales. 9. Los textos revelaban que María Magdalena no había actuado sola en esta empresa revolucionaria. Había formado un círculo íntimo de discípulos y discípulas que comprendían la radicalidad de la enseñanza y estaban dispuestos a preservarla incluso ante la persecución y la muerte. Entre estos nombres figuraban personajes que la historia oficial había marginado o ignorado completamente. Mujeres que habían sido líderes espirituales por derecho propio, hombres que habían reconocido la autoridad espiritual femenina, comunidades enteras que habían vivido según principios igualitarios que no volverían a emerger hasta muchos siglos después. Pero lo más fascinante era la descripción de los descendientes de esta tradición. El Evangelio hablaba no solo de una descendencia espiritual, sino de un linaje biológico que había perpetuado tanto la sabiduría como la sangre de los fundadores originales. Generación tras generación de iniciados había mantenido vivos los secretos, había preservado los textos prohibidos, había transmitido las prácticas auténticas en el más absoluto secreto, esperando el momento propicio para la revelación pública. ¿No será que toda verdad tiene su tiempo, su kairos perfecto cuando las circunstancias históricas se alinean para permitir que lo oculto se manifieste? Den Spinoza comprendió que él mismo podía ser parte de esta cadena de transmisión. Su educación en la comunidad judía de Ámsterdam, su acceso a textos cabalísticos y tradiciones esotéricas, su capacidad para leer hebreo, latín y otras lenguas clásicas, todo esto podía ser parte de un plan mucho mayor, una preparación inconsciente para el momento en que estos documentos llegarían a sus manos. La filosofía que había desarrollado de manera aparentemente independiente resonaba tan perfectamente con los escritos de María Magdalena que la coincidencia parecía improbable. Los fragmentos describían también las técnicas específicas que María Magdalena había desarrollado para la transmisión de la sabiduría esotérica. No se trataba de métodos pedagógicos ordinarios, sino de formas iniciáticas que transformaban la conciencia del estudiante a través de la experiencia directa. Meditaciones que disolvían la separación entre observador y observado. Contemplaciones que revelaban la unidad subyacente de toda manifestación. Prácticas de comunión que permitían la participación consciente en la vida divina universal. Estas técnicas habían sido celosamente guardadas por las comunidades secretas, transmitidas solo de maestro a discípulo, preservadas en códigos y símbolos que solo los iniciados podían descifrar. Spinoza se dio cuenta de que su propia metodología filosófica incorporaba elementos de estas prácticas antiguas. Su enfoque geométrico de la ética no era simplemente un ejercicio intelectual,
Era una forma de meditación racional que llevaba a la mente hacia estados de claridad y distinción que trascendían el pensamiento ordinario. Su concepto de amor intellectualis Dei no era una abstracción teórica, sino la descripción de una experiencia mística real, un estado de conciencia en el que el individuo se reconoce como expresión particular de la infinitud divina. En la tarde se alargaba y las sombras comenzaban a invadir la habitación, mientras Spinoza continuaba su estudio febril de los pergaminos. Cada página revelaba nuevas dimensiones de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. María Magdalena emergía no solo como la fundadora de la Iglesia original, sino como una filósofa por derecho propio, una teóloga que había articulado una comprensión de la divinidad más sofisticada y coherente que la que desarrollarían siglos de escolástica medieval. 3. Sus escritos mostraban un dominio del pensamiento simbólico y alegórico que permitía múltiples niveles de interpretación, desde la comprensión literal para los neófitos hasta los significados esotéricos reservados para los iniciados avanzados. Describía la realidad como una serie de velos que debían ser progresivamente removidos para revelar la verdad desnuda, una verdad tan simple y evidente que solo podía ser ocultada por la complejidad artificial de los sistemas dogmáticos. ¿Acaso no fue el miedo el verdadero Dios de los hombres, más venerado que la verdad, más obedecido que la justicia, más temido que el mismo demonio que inventaron para justificar su cobardía? Parte 3. La última vela se consumía lentamente en el escritorio de Spinoza, mientras las primeras luces del segundo amanecer comenzaban a filtrarse por las cortinas de su refugio en Burburg. Había pasado 36 horas sumergido en los pergaminos de María Magdalena y ahora comprendía que tenía ante sí no solo un documento histórico de valor incalculable, sino la clave para comprender la naturaleza misma de la transformación espiritual que la humanidad había estado esperando durante 2 milenios. ¿No será que toda revelación auténtica llega cuando la conciencia está preparada para recibirla? Cuando el buscador ha agotado todas las falsas respuestas y está listo para abrazar la verdad desnuda. Los últimos fragmentos del Evangelio contenían las enseñanzas más profundas y peligrosas de María Magdalena. Describían un proceso de transformación interior que ella llamaba la resurrección en vida, un estado de conciencia en el que el individuo trasciende las limitaciones del ego personal y se reconoce como expresión consciente de la infinitud divina. Este proceso no requería la muerte física, no dependía de la gracia externa, no necesitaba intermediarios sacerdotales. Era accesible a cualquier ser humano dispuesto a cuestionar sus creencias más fundamentales y a abrazar una comprensión radicalmente nueva de la realidad. Spinoza reconoció en estas descripciones los estados de conciencia que él mismo había experimentado durante sus momentos de contemplación más profunda. Cuando lograba trascender las fluctuaciones de la mente ordinaria y establecerse en lo que llamaba el punto de vista de la eternidad, experimentaba una claridad y una paz que no dependían de circunstancias externas. Era como si la gota de agua individual reconociera súbitamente que es parte del océano infinito, manteniendo su individualidad relativa, pero descubriendo su identidad absoluta con la totalidad. Pero María Magdalena no se había limitado a describir estos estados de conciencia. Había desarrollado una metodología sistemática para inducirlos y estabilizarlos. Sus técnicas combinaban la contemplación racional con prácticas corporales, el análisis filosófico con la experiencia directa, el estudio intelectual con la transformación emocional. Era una síntesis magistral que anticipaba por muchos siglos los insights más avanzados de la psicología transpersonal y la neurociencia de la conciencia. 14.
Los pergaminos revelaban también la existencia de comunidades iniciáticas que habían preservado y desarrollado estas prácticas a lo largo de los siglos. No se trataba de sectas aisladas o grupos marginales, sino de redes sofisticadas que incluían eruditos, artistas, místicos y hasta algunos miembros de la alta nobleza que habían logrado mantener la tradición viva mientras aparentaban ortodoxia religiosa. Algunos de los nombres que aparecían en los textos sorprendieron a Spinoza por su prominencia en la historia oficial. Filósofos considerados ortodoxos, que en realidad habían sido iniciados en los misterios de María Magdalena, teólogos aparentemente conservadores que habían codificado enseñanzas esotéricas en sus obras públicas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser refutadas con argumentos teológicos, pero las dudas, nacidas de la experiencia directa de lo sagrado, revelan la artificialidad de todo sistema dogmático. María Magdalena había enseñado a sus discípulos a desconfiar de cualquier autoridad externa que pretendiera definir su relación con lo divino. El templo verdadero, decía en uno de los pasajes más hermosos del Evangelio, no es construido con piedras, sino con momentos de reconocimiento. No se consagra con rituales, sino con la comprensión. No se habita con el cuerpo, sino con la conciencia despierta. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la organización social y política. Una humanidad que reconociera su naturaleza divina inherente no podría ser gobernada a través del miedo, no podría ser controlada a través de la culpa, no podría ser manipulada a través de promesas de salvación futura. La verdadera Iglesia de María Magdalena no era una institución externa, sino un estado de conciencia, no un edificio físico, sino una comunidad de almas despiertas, no una jerarquía de poder, sino una red de amor consciente. Spinoza comprendió por qué estos textos habían sido tan sistemáticamente suprimidos. No se trataba simplemente de una disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo o la interpretación de las Escrituras. Se trataba de dos visiones completamente incompatibles de la naturaleza humana y la organización social. La Iglesia institucional necesitaba mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual para justificar su propia existencia. La enseñanza de María Magdalena promovía la independencia espiritual como el derecho natural de todo ser consciente. Los documentos describían también las técnicas específicas que los opresores habían utilizado para eliminar la memoria de María Magdalena como fundadora de la Iglesia original. No había sido suficiente quemar los textos y perseguir a los seguidores. Había sido necesario crear una narrativa alternativa que transformara a la maestra en una figura secundaria y dependiente. La operación había requerido siglos de propaganda sistemática, la fabricación de documentos falsos, la reescritura de testimonios históricos, la creación de una mitología que presentara a María Magdalena como pecadora redimida en lugar de sabia realizadora. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia, porque lo que estás presenciando es más que la revelación de una verdad histórica. Es el despertar de una posibilidad que ha dormido en el corazón de la humanidad durante 2 milenios, esperando el momento propicio para florecer nuevamente en la conciencia colectiva. Pero lo más extraordinario de todo era la evidencia de que esta tradición no había muerto completamente. Los últimos pergaminos contenían referencias a descendientes directos de María Magdalena y Jesús, que habían preservado no solo la sabiduría esotérica, sino también un linaje genético que portaba características especiales de sensibilidad espiritual. Estos descendientes no formaban una élite privilegiada,
sino una red discreta de individuos distribuidos por todo el mundo que mantenían viva la llama original mientras trabajaban silenciosamente para preparar el terreno para una revelación pública cuando las condiciones fueran apropiadas. Spinoza se preguntó si él mismo podría ser uno de estos descendientes. Su capacidad para penetrar los misterios más profundos de la realidad, su resistencia natural a la autoridad dogmática, su comprensión intuitiva de verdades que otros filósofos habían tardado siglos en desarrollar, todo esto sugería una conexión que trascendía lo meramente intelectual. Quizás su exilio de la comunidad judía no había sido un accidente, sino parte de un proceso más amplio que lo había liberado de ataduras religiosas convencionales para prepararlo para una misión más elevada. Los textos describían señales específicas que identificarían a estos descendientes. Una resistencia instintiva a la autoridad externa combinada con una apertura natural a la experiencia espiritual directa. Una capacidad para ver a través de las ilusiones sociales sin perder la compasión por aquellos que permanecen atrapados en ellas. Una comprensión intuitiva de la unidad subyacente de todas las tradiciones espirituales auténticas. Spinoza reconoció en sí mismo todas estas características y comprendió que su papel en la historia podía ser mucho mayor de lo que había imaginado. María Magdalena había predicho que llegaría un tiempo en que la verdad oculta sería revelada públicamente, cuando la humanidad estaría lo suficientemente madura para recibir la enseñanza original sin distorsionarla ni institucionalizarla. Según sus cálculos, este momento de revelación coincidiría con una época de grandes transformaciones sociales, cuando las viejas estructuras de poder comenzarían a colapsar y nuevas formas de organización social emergerían basadas en principios de igualdad espiritual y gobierno consciente. ¿No será que toda verdad tiene su tiempo, su momento perfecto de manifestación? Spinoza observó las transformaciones que estaban ocurriendo en su propia época. El surgimiento de la ciencia moderna que desafiaba las cosmologías tradicionales, el desarrollo de la filosofía racional que cuestionaba las verdades reveladas, la emergencia de nuevas formas políticas que limitaban el poder absoluto de reyes y papas. Quizás estos cambios no eran coincidencias históricas, sino manifestaciones de una transformación más profunda de la conciencia humana. Los últimos pasajes del Evangelio contenían una profecía que hizo temblar las manos del filósofo. María Magdalena había previsto que la revelación de la verdad oculta sería acompañada por una crisis profunda de las instituciones religiosas tradicionales. Una época en que las iglesias establecidas perderían su autoridad moral y su credibilidad social. Pero esta crisis no sería destructiva sino purificadora. Limpiaría el camino para el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad, basadas en la experiencia directa más que en la creencia ciega. Cuando los templos de piedra se derrumben, había escrito María Magdalena, se revelará que el templo verdadero nunca fue destruido, porque nunca fue construido por manos humanas. Cuando los sacerdotes pierdan su autoridad, se descubrirá que la verdadera autoridad espiritual reside en el corazón despierto de cada buscador sincero. Cuando los dogmas se revelen como construcciones humanas, se manifestará la doctrina eterna que está escrita en el código mismo de la existencia. Spinoza cerró los pergaminos con una mezcla de exaltación y responsabilidad que nunca antes había experimentado. Comprendía que había sido elegido no solo para descubrir esta verdad, sino para comenzar el proceso de su revelación pública. Su propia obra filosófica, que había parecido un ejercicio puramente intelectual, se revelaba ahora como parte de un plan mucho mayor para transformar la conciencia humana y liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia espiritual. La verdadera iglesia de María Magdalena no había muerto, había permanecido en estado latente, esperando el momento de su resurrección.
No se trataba de restaurar una institución del pasado, sino de reconocer una realidad eterna que siempre había estado presente, pero había permanecido oculta bajo capas de dogma y superstición. La iglesia verdadera no era un lugar, sino un estado de conciencia, no una organización, sino una comprensión, no una creencia, sino una experiencia vivida de la unidad divina que trasciende todas las separaciones artificiales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando el buscador sincero deja de aferrarse a las respuestas heredadas y se abre a la posibilidad de una comprensión completamente nueva, cuando abandona la seguridad de las creencias convencionales y abraza la aventura del descubrimiento directo, cuando trasciende la necesidad de intermediarios externos y reconoce la autoridad de la sabiduría interior que siempre había estado presente, pero ha permanecido dormida bajo capas de condicionamiento social. El sol del tercer día se alzaba sobre Warburg como un símbolo de resurrección, iluminando el rostro del filósofo con una luz que parecía provenir tanto del exterior como del interior. Spinoza comprendió que había sido testigo de algo más que el descubrimiento de un documento histórico. Había participado en el momento mismo en que una verdad eterna comenzaba su regreso a la conciencia humana después de 2 milenios de exilio. La iglesia verdadera de María Magdalena estaba despertando, no como una institución externa, sino como una posibilidad interior. No como un dogma que debía ser creído, sino como una realidad que podía ser vivida por cualquiera dispuesto a trasladar su identidad del ego limitado a la conciencia infinita que es su verdadera naturaleza. Kuhn, en el silencio sagrado de su habitación, rodeado por los pergaminos que habían cambiado para siempre su comprensión de la historia y el destino humano, Baruch Spinoza supo que su vida había encontrado su propósito más elevado. No era simplemente un filósofo que desafiaba las creencias convencionales, sino un eslabón en la cadena dorada de transmisión que conectaba la sabiduría original de María Magdalena con las generaciones futuras que estarían listas para recibirla. La verdad no puede ser enterrada permanentemente, solo puede ser postergada por el miedo. Y cuando el miedo se desvanece, cuando las máscaras caen, cuando los velos se retiran, lo que se revela es la realidad simple y gloriosa que siempre había estado presente. La divinidad que habita en cada corazón consciente, esperando ser reconocida, esperando ser vivida, esperando transformar el mundo a través de la alquimia del amor despierto. Parte 2. El amanecer encontró a Spinoza todavía inclinado sobre los pergaminos sagrados, sus ojos enrojecidos por el cansancio, pero su mente más lúcida que nunca. La luz dorada del alba se filtraba por la ventana de su modesta habitación en Warburg, iluminando las páginas del Evangelio con una claridad que parecía simbólica. ¿No será que toda revelación auténtica llega cuando la oscuridad cede paso a la luz? Cuando las sombras del miedo se disipan ante la luminosidad de la comprensión? No. Los fragmentos que había logrado descifrar durante la noche revelaban una cosmovisión completamente diferente a la que había dominado el pensamiento cristiano durante milenios. María Magdalena describía conversaciones con Jesús en las que él rechazaba explícitamente el concepto de pecado original, esa doctrina fundamental que justificaba la necesidad de redención externa y, por tanto, de una iglesia intermediaria entre Dios y la humanidad. Según estos textos prohibidos, Jesús enseñaba que la divinidad habita naturalmente en cada ser humano, que la separación entre lo sagrado y lo profano es una ilusión creada por mentes que no comprenden la unidad fundamental de toda existencia. Esta visión resonaba profundamente con la filosofía que Spinoza había desarrollado en su ética. Para él, Deus sive natura
No era una entidad separada del mundo que gobernaba desde algún cielo lejano, sino la sustancia misma de toda realidad, la fuerza inmanente que se expresaba en cada fenómeno natural, en cada pensamiento humano, en cada latido del corazón cósmico. El Dios o naturaleza de Spinoza encontraba su eco perfecto en las palabras de María Magdalena, quien citaba a Jesús diciendo que el reino de los cielos no está en algún lugar distante, sino aquí y ahora, en la conciencia que reconoce su propia naturaleza divina. Pero había algo más revolucionario en estos textos que su teología no dualista. María Magdalena aparecía como una maestra por derecho propio, no como una discípula que simplemente repetía las palabras del maestro masculino. Sus propios insights espirituales, sus propias revelaciones místicas, sus propias formulaciones teológicas llenaban páginas enteras del Evangelio. Describía visiones de una realidad multidimensional, donde la muerte no era el fin, sino una transformación, donde el amor no era sentimiento, sino fuerza creadora, donde el conocimiento no era acumulación de información, sino reconocimiento de la verdad eterna que siempre había estado presente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? La respuesta se hacía evidente con cada línea que Spinoza leía. Las herejías podían ser combatidas, refutadas, condenadas, pero las dudas genuinas, las preguntas nacidas de la experiencia directa, las cuestiones que surgen cuando se confronta el dogma con la realidad vivida, estas eran mucho más peligrosas porque no podían ser destruidas con argumentos teológicos. María Magdalena no proponía una herejía alternativa, proponía una religiosidad basada en la experiencia personal de lo sagrado, una fe que no requería intermediarios porque cada individuo podía acceder directamente a la fuente divina. El Evangelio revelaba también la existencia de comunidades secretas que habían preservado esta enseñanza original a lo largo de los siglos. Desde los gnósticos de los primeros siglos hasta los místicos medievales, desde los cátaros perseguidos por la Inquisición hasta los cabalistas judíos que exploraban los misterios de la Torá, había existido una cadena ininterrumpida de buscadores que habían mantenido viva la llama del conocimiento directo. Spinoza comprendió que él mismo formaba parte de esta tradición oculta, que su propia filosofía era una expresión contemporánea de la sabiduría que María Magdalena había comenzado a transmitir 2 milenios atrás. Los documentos describían rituales y prácticas que nada tenían que ver con la liturgia oficial de las iglesias. En lugar de ceremonias diseñadas para inspirar temor reverencial hacia una autoridad externa, María Magdalena había instituido ejercicios de contemplación que despertaban la divinidad interior. En lugar de confesiones que enfatizaban la culpa y la necesidad de perdón, había establecido diálogos comunitarios donde cada participante compartía sus insights y revelaciones personales. En lugar de jerarquías sacerdotales que monopolizaban el acceso a lo sagrado, había creado círculos igualitarios donde la autoridad espiritual se ganaba a través de la sabiduría demostrada, no del cargo eclesiástico. Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, contemplando los canales de Warburg que reflejaban la luz matutina como espejos líquidos. Su mente trabajaba febrilmente, conectando los puntos entre el Evangelio de María Magdalena y su propia comprensión de la realidad. La iglesia que había emergido de los concilios no era simplemente una traición a la enseñanza original, era su completa inversión. Donde Jesús y María habían predicado la liberación de la conciencia, la iglesia oficial había construido prisiones mentales. Donde habían enseñado la unidad de lo divino y lo humano, los teólogos habían establecido una separación insalvable. Donde habían promovido la igualdad espiritual, las jerarquías eclesiásticas habían instaurado sistemas de dominación.
¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la verdad tiene una fuerza propia, una capacidad de autorrevelación que ninguna autoridad humana puede contener indefinidamente. Spinoza lo había experimentado en carne propia cuando su análisis racional de las Escrituras había demolido la creencia en la autoría divina de los textos bíblicos, cuando su filosofía había disuelto la distinción tradicional entre naturaleza y sobrenaturaleza, cuando su ética había demostrado que la virtud no requiere recompensas celestiales ni teme castigos infernales. Ahora, el Evangelio de María Magdalena ofrecía la evidencia histórica de que estas insights no eran innovaciones filosóficas modernas, sino redescubrimientos de verdades que habían sido conocidas y enseñadas desde los orígenes mismos del cristianismo. Gequart. Los pergaminos contenían también descripciones detalladas de la persecución que habían sufrido los seguidores de María Magdalena durante los primeros siglos. No se trataba simplemente de desacuerdos teológicos o disputas doctrinales. Era una guerra sistemática contra una forma de espiritualidad que amenazaba los fundamentos mismos del orden social existente. Una religión que enseñaba que cada persona podía acceder directamente a la verdad divina, no necesitaba sacerdotes. Una fe que proclamaba la igualdad espiritual entre hombres y mujeres subvertía la jerarquía patriarcal. Una práctica espiritual que enfatizaba la experiencia personal sobre la autoridad externa minaba el poder de las instituciones religiosas. En Dawkins escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia. Porque en este momento histórico, cuando las viejas certezas se tambalean y las nuevas posibilidades emergen, es crucial que compartamos estas revelaciones que pueden transformar nuestra comprensión de lo sagrado y nuestra relación con la divinidad que habita en nosotros. El filósofo regresó a su escritorio con una determinación renovada. Los fragmentos del Evangelio no solo confirmaban sus propias intuiciones filosóficas, proporcionaban una base histórica para una reforma radical del pensamiento religioso. Si María Magdalena había sido realmente la fundadora de la iglesia original, si su enseñanza había sido deliberadamente suprimida y distorsionada, entonces todo el edificio doctrinal del cristianismo institucional se revelaba como una construcción artificial, un sistema de poder diseñado para servir intereses políticos más que verdades espirituales. Los textos revelaban que María Magdalena no había actuado sola en esta empresa revolucionaria. Había formado un círculo íntimo de discípulos y discípulas que comprendían la radicalidad de la enseñanza y estaban dispuestos a preservarla incluso ante la persecución y la muerte. Entre estos nombres figuraban personajes que la historia oficial había marginado o ignorado completamente. Mujeres que habían sido líderes espirituales por derecho propio, hombres que habían reconocido la autoridad espiritual femenina, comunidades enteras que habían vivido según principios igualitarios que no volverían a emerger hasta muchos siglos después. Pero lo más fascinante era la descripción de los descendientes de esta tradición. El Evangelio hablaba no solo de una descendencia espiritual, sino de un linaje biológico que había perpetuado tanto la sabiduría como la sangre de los fundadores originales. Generación tras generación de iniciados había mantenido vivos los secretos, había preservado los textos prohibidos, había transmitido las prácticas auténticas en el más absoluto secreto, esperando el momento propicio para la revelación pública. ¿No será que toda verdad tiene su tiempo, su kairos perfecto cuando las circunstancias históricas se alinean para permitir que lo oculto se manifieste? En Tetu, Spinoza comprendió que él mismo podía ser parte de esta cadena de transmisión. Su educación en la comunidad judía de Ámsterdam
su acceso a textos cabalísticos y tradiciones esotéricas, su capacidad para leer hebreo, latín y otras lenguas clásicas, todo esto podía ser parte de un plan mucho mayor, una preparación inconsciente para el momento en que estos documentos llegarían a sus manos. La filosofía que había desarrollado de manera aparentemente independiente resonaba tan perfectamente con los escritos de María Magdalena que la coincidencia parecía improbable. Su concepto de natura naturans y natura naturata encontraba aquí su antecedente perfecto en la distinción que María hacía entre la divinidad como esencia infinita y sus manifestaciones finitas en el mundo. Hebón 3. Los fragmentos describían también las técnicas específicas que María Magdalena había desarrollado para la transmisión de la sabiduría esotérica. No se trataba de métodos pedagógicos ordinarios, sino de formas iniciáticas que transformaban la conciencia del estudiante a través de la experiencia directa. Meditaciones que disolvían la separación entre observador y observado. Contemplaciones que revelaban la unidad subyacente de toda manifestación, prácticas de comunión que permitían la participación consciente en la vida divina universal. Estas técnicas habían sido celosamente guardadas por las comunidades secretas, transmitidas solo de maestro a discípulo, preservadas en códigos y símbolos que solo los iniciados podían descifrar. Spinoza se dio cuenta de que su propia metodología filosófica incorporaba elementos de estas prácticas antiguas. Su enfoque geométrico de la ética no era simplemente un ejercicio intelectual, era una forma de meditación racional que llevaba a la mente hacia estados de claridad y distinción que trascendían el pensamiento ordinario. Su concepto de amor intellectualis Dei no era una abstracción teórica, sino la descripción de una experiencia mística real, un estado de conciencia en el que el individuo se reconoce como expresión particular de la infinitud divina. 18. La tarde se alargaba y las sombras comenzaban a invadir la habitación mientras Spinoza continuaba su estudio febril de los pergaminos. Cada página revelaba nuevas dimensiones de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. María Magdalena emergía no solo como la fundadora de la Iglesia original, sino como una filósofa por derecho propio, una teóloga que había articulado una comprensión de la divinidad más sofisticada y coherente que la que desarrollarían siglos de escolástica medieval. Sus escritos mostraban un dominio del pensamiento simbólico y alegórico que permitía múltiples niveles de interpretación, desde la comprensión literal para los neófitos hasta los significados esotéricos reservados para los iniciados avanzados. Describía la realidad como una serie de velos que debían ser progresivamente removidos para revelar la verdad desnuda, una verdad tan simple y evidente que solo podía ser ocultada por la complejidad artificial de los sistemas dogmáticos. ¿Acaso no fue el miedo, el verdadero Dios de los hombres, más venerado que la verdad, más obedecido que la justicia, más temido que el mismo demonio que inventaron para justificar su cobardía? Los textos revelaban también cómo la persecución sistemática había refinado las técnicas de ocultamiento. Los seguidores de María Magdalena habían aprendido a codificar sus enseñanzas en símbolos aparentemente ortodoxos, a transmitir su sabiduría a través de alegorías que podían ser interpretadas de múltiples maneras, a crear obras artísticas y literarias que contenían mensajes ocultos accesibles solo a los iniciados. Esta tradición de comunicación esotérica había sobrevivido a través de los siglos, manifestándose en la obra de místicos como Meister Eckhart, en los escritos de filósofos herméticos como Giordano Bruno, en las especulaciones cabalísticas que Spinoza había estudiado en su juventud. El propio tratado teológico político de Spinoza participaba de esta tradición de revelación velada.
Aunque aparentaba ser simplemente una crítica racional de las Escrituras y una defensa de la libertad de pensamiento, en realidad contenía insights que solo podían ser plenamente comprendidos por aquellos familiarizados con las tradiciones esotéricas. Su método histórico-crítico no era meramente una herramienta académica. Era una técnica iniciática que liberaba la mente de las ataduras del pensamiento dogmático y la preparaba para recibir verdades más profundas. ¿No será que toda obra genuinamente transformadora debe comunicarse en múltiples niveles, hablando el lenguaje de la época para los no iniciados, mientras transmite sabiduría eterna a aquellos capaces de reconocerla? Spinoza comprendió que su propia escritura había sido intuitivamente estructurada de esta manera, satisfaciendo las expectativas académicas de su tiempo, mientras sembraba semillas de comprensión que florecerían en las mentes preparadas para recibirlas. El Evangelio de María Magdalena le mostraba que esta técnica no era una innovación moderna, sino una metodología ancestral refinada a través de siglos de necesidad y persecución. Parte 13. La última vela se consumía lentamente en el escritorio de Spinoza, mientras las primeras luces del segundo amanecer comenzaban a filtrarse por las cortinas de su refugio en Warburg. Había pasado 36 horas sumergido en los pergaminos de María Magdalena y ahora comprendía que tenía ante sí no solo un documento histórico de valor incalculable, sino la clave para comprender la naturaleza misma de la transformación espiritual que la humanidad había estado esperando durante 2 milenios. ¿No será que toda revelación auténtica llega cuando la conciencia está preparada para recibirla? Cuando el buscador ha agotado todas las falsas respuestas y está listo para abrazar la verdad desnuda? Los últimos fragmentos del Evangelio contenían las enseñanzas más profundas y peligrosas de María Magdalena. Describían un proceso de transformación interior que ella llamaba la resurrección en vida, un estado de conciencia en el que el individuo trasciende las limitaciones del ego personal y se reconoce como expresión consciente de la infinitud divina. Este proceso no requería la muerte física, no dependía de la gracia externa, no necesitaba intermediarios sacerdotales. Era accesible a cualquier ser humano dispuesto a cuestionar sus creencias más fundamentales y a abrazar una comprensión radicalmente nueva de la realidad. Spinoza reconoció en estas descripciones los estados de conciencia que él mismo había experimentado durante sus momentos de contemplación más profunda. Cuando lograba trascender las fluctuaciones de la mente ordinaria y establecerse en lo que llamaba el punto de vista de la eternidad, experimentaba una claridad y una paz que no dependían de circunstancias externas. Era como si la gota de agua individual reconociera súbitamente que es parte del océano infinito, manteniendo su individualidad relativa, pero descubriendo su identidad absoluta con la totalidad. Su amor intelectualis Dei no era una abstracción filosófica, sino la experiencia vivida de participación consciente en la vida divina universal. Pero María Magdalena no se había limitado a describir estos estados de conciencia. Había desarrollado una metodología sistemática para inducirlos y estabilizarlos. Sus técnicas combinaban la contemplación racional con prácticas corporales, el análisis filosófico con la experiencia directa, el estudio intelectual con la transformación emocional. Era una síntesis magistral que anticipaba por muchos siglos los insights más avanzados de la psicología transpersonal y la neurociencia de la conciencia. El místico, según sus escritos, no renuncia a la inteligencia, sino que la cultiva hasta su grado más elevado, donde razón y amor se unifican en una comprensión que trasciende las limitaciones del pensamiento ordinario. Los pergaminos revelaban también la existencia de comunidades iniciáticas que habían preservado y desarrollado estas prácticas a lo largo de los siglos.
No se trataba de sectas aisladas o grupos marginales, sino de redes sofisticadas que incluían eruditos, artistas, místicos y hasta algunos miembros de la alta nobleza que habían logrado mantener la tradición viva mientras aparentaban ortodoxia religiosa. Algunos de los nombres que aparecían en los textos sorprendieron a Spinoza por su prominencia en la historia oficial. Filósofos considerados ortodoxos, que en realidad habían sido iniciados en los misterios de María Magdalena. Teólogos aparentemente conservadores que habían codificado enseñanzas esotéricas en sus obras públicas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser refutadas con argumentos teológicos, pero las dudas, nacidas de la experiencia directa de lo sagrado, revelan la artificialidad de todo sistema dogmático. María Magdalena había enseñado a sus discípulos a desconfiar de cualquier autoridad externa que pretendiera definir su relación con lo divino. El templo verdadero, decía en uno de los pasajes más hermosos del Evangelio, no es construido con piedras, sino con momentos de reconocimiento, no se consagra con rituales, sino con la comprensión, no se habita con el cuerpo, sino con la conciencia despierta. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la organización social y política. Una humanidad que reconociera su naturaleza divina inherente no podría ser gobernada a través del miedo, no podría ser controlada a través de la culpa, no podría ser manipulada a través de promesas de salvación futura. La verdadera Iglesia de María Magdalena no era una institución externa, sino un estado de conciencia. No un edificio físico, sino una comunidad de almas despiertas. No una jerarquía de poder, sino una red de amor consciente. Spinoza comprendió por qué estos textos habían sido tan sistemáticamente suprimidos. No se trataba simplemente de una disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo o la interpretación de las Escrituras. Se trataba de dos visiones completamente incompatibles de la naturaleza humana y la organización social. La Iglesia institucional necesitaba mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual para justificar su propia existencia. La enseñanza de María Magdalena promovía la independencia espiritual como el derecho natural de todo ser consciente. Los documentos describían también las técnicas específicas que los opresores habían utilizado para eliminar la memoria de María Magdalena como fundadora de la Iglesia original. No había sido suficiente quemar los textos y perseguir a los seguidores. Había sido necesario crear una narrativa alternativa que transformara a la maestra en una figura secundaria y dependiente. La operación había requerido siglos de propaganda sistemática, la fabricación de documentos falsos, la reescritura de testimonios históricos, la creación de una mitología que presentara a María Magdalena como pecadora redimida en lugar de sabia realizadora. Terese, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia, porque lo que estás presenciando es más que la revelación de una verdad histórica. Es el despertar de una posibilidad que ha dormido en el corazón de la humanidad durante 2 milenios, esperando el momento propicio para florecer nuevamente en la conciencia colectiva. Pero lo más extraordinario de todo era la evidencia de que esta tradición no había muerto completamente. Los últimos pergaminos contenían referencias a descendientes directos de María Magdalena y Jesús, que habían preservado no solo la sabiduría esotérica, sino también un linaje genético que portaba características especiales de sensibilidad espiritual. Estos descendientes no formaban una élite privilegiada, sino una red discreta de individuos distribuidos por todo el mundo que mantenían viva la llama original mientras trabajaban silenciosamente para preparar el terreno para una revelación pública cuando las condiciones fueran apropiadas.
Spinoza se preguntó si él mismo podría ser uno de estos descendientes. Su capacidad para penetrar los misterios más profundos de la realidad, su resistencia natural a la autoridad dogmática, su comprensión intuitiva de verdades que otros filósofos habían tardado siglos en desarrollar, todo esto sugería una conexión que trascendía lo meramente intelectual. Quizás su exilio de la comunidad judía no había sido un accidente, sino parte de un proceso más amplio que lo había liberado de ataduras religiosas convencionales para prepararlo para una misión más elevada. Los textos describían señales específicas que identificarían a estos descendientes. Una resistencia instintiva a la autoridad externa combinada con una apertura natural a la experiencia espiritual directa. Una capacidad para ver a través de las ilusiones sociales sin perder la compasión por aquellos que permanecen atrapados en ellas. Una comprensión intuitiva de la unidad subyacente de todas las tradiciones espirituales auténticas. Spinoza reconoció en sí mismo todas estas características y comprendió que su papel en la historia podía ser mucho mayor de lo que había imaginado. María Magdalena había predicho que llegaría un tiempo en que la verdad oculta sería revelada públicamente, cuando la humanidad estaría lo suficientemente madura para recibir la enseñanza original sin distorsionarla ni institucionalizarla. Según sus cálculos, este momento de revelación coincidiría con una época de grandes transformaciones sociales, cuando las viejas estructuras de poder comenzarían a colapsar y nuevas formas de organización social emergerían basadas en principios de igualdad espiritual y gobierno consciente. ¿No será que toda verdad tiene su tiempo, su momento perfecto de manifestación? Spinoza observó las transformaciones que estaban ocurriendo en su propia época. El surgimiento de la ciencia moderna que desafiaba las cosmologías tradicionales, el desarrollo de la filosofía racional que cuestionaba las verdades reveladas, la emergencia de nuevas formas políticas que limitaban el poder absoluto de reyes y papas. Quizás estos cambios no eran coincidencias históricas, sino manifestaciones de una transformación más profunda de la conciencia humana. Los últimos pasajes del Evangelio contenían una profecía que hizo temblar las manos del filósofo. María Magdalena había previsto que la revelación de la verdad oculta sería acompañada por una crisis profunda de las instituciones religiosas tradicionales. Una época en que las iglesias establecidas perderían su autoridad moral y su credibilidad social. Pero esta crisis no sería destructiva sino purificadora. Limpiaría el camino para el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad basadas en la experiencia directa más que en la creencia ciega. Cuando los templos de piedra se derrumben, había escrito María Magdalena, se revelará que el templo verdadero nunca fue destruido, porque nunca fue construido por manos humanas. Cuando los sacerdotes pierdan su autoridad, se descubrirá que la verdadera autoridad espiritual reside en el corazón despierto de cada buscador sincero. Cuando los dogmas se revelen como construcciones humanas, se manifestará la doctrina eterna que está escrita en el código mismo de la existencia. Spinoza cerró los pergaminos con una mezcla de exaltación y responsabilidad que nunca antes había experimentado. Comprendía que había sido elegido no solo para descubrir esta verdad, sino para comenzar el proceso de su revelación pública. Su propia obra filosófica, que había parecido un ejercicio puramente intelectual, se revelaba ahora como parte de un plan mucho mayor para transformar la conciencia humana y liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia espiritual. La verdadera iglesia de María Magdalena no había muerto. Había permanecido en estado latente, esperando el momento de su resurrección. No se trataba de restaurar una institución del pasado, sino de reconocer una realidad eterna que siempre había estado presente, pero había permanecido oculta bajo capas de dogma y superstición.
La iglesia verdadera no era un lugar sino un estado de conciencia, no una organización sino una comprensión, no una creencia sino una experiencia vivida de la unidad divina que trasciende todas las separaciones artificiales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando el buscador sincero deja de aferrarse a las respuestas heredadas y se abre a la posibilidad de una comprensión completamente nueva, cuando abandona la seguridad de las creencias convencionales y abraza la aventura del descubrimiento directo, cuando trasciende la necesidad de intermediarios externos y reconoce la autoridad de la sabiduría interior que siempre había estado presente, pero ha permanecido dormida bajo capas de condicionamiento social. El amor intellectualis Dei, que Spinoza había descrito en su Ética, encontraba aquí su genealogía espiritual. No era una innovación filosófica moderna, sino el redescubrimiento de la experiencia mística que María Magdalena había enseñado a sus primeros discípulos. El reconocimiento de que la mente individual participa de la mente infinita de Deus, sive natura, que el amor personal es una modalidad del amor divino universal, que la comprensión racional más elevada se transforma naturalmente en experiencia mística cuando trasciende las limitaciones del ego separado. Los textos revelaban que esta experiencia no era privilegio de unos pocos elegidos, sino el destino natural de toda conciencia que se libera de las ilusiones de separación. María Magdalena había desarrollado métodos pedagógicos que permitían a personas ordinarias acceder a estados extraordinarios de comprensión, técnicas que disolvían gradualmente las barreras entre sujeto y objeto, entre finito e infinito, entre tiempo y eternidad. La resurrección no era un evento futuro, sino una posibilidad presente, accesible a cualquiera dispuesto a morir a las identificaciones limitantes y renacer en la conciencia de su naturaleza ilimitada. El sol del tercer día se alzaba sobre Warburg como un símbolo de resurrección, iluminando el rostro del filósofo con una luz que parecía provenir tanto del exterior como del interior. Spinoza comprendió que había sido testigo de algo más que el descubrimiento de un documento histórico. Había participado en el momento mismo en que una verdad eterna comenzaba su regreso a la conciencia humana después de 2 milenios de exilio. La iglesia verdadera de María Magdalena estaba despertando, no como una institución externa, sino como una posibilidad interior, no como un dogma que debía ser creído, sino como una realidad que podía ser vivida por cualquiera dispuesto a trasladar su identidad del ego limitado a la conciencia infinita que es su verdadera naturaleza. En el silencio sagrado de su habitación, rodeado por los pergaminos que habían cambiado para siempre su comprensión de la historia y el destino humano, Baruch Spinoza supo que su vida había encontrado su propósito más elevado. No era simplemente un filósofo que desafiaba las creencias convencionales, sino un eslabón en la cadena dorada de transmisión que conectaba la sabiduría original de María Magdalena con las generaciones futuras que estarían listas para recibirla. La verdad no puede ser enterrada permanentemente, solo puede ser postergada por el miedo. Y cuando el miedo se desvanece, cuando las máscaras caen, cuando los velos se retiran, lo que se revela es la realidad simple y gloriosa que siempre había estado presente. La divinidad que habita en cada corazón consciente, esperando ser reconocida, esperando ser vivida, esperando transformar el mundo a través de la alquimia del amor despierto. Entonces, la verdadera iglesia no había sido fundada sobre piedra, sino sobre comprensión, no sobre poder, sino sobre amor, no sobre milagros, sino sobre conciencia. Y esa iglesia,
profetizó María Magdalena en sus últimas líneas, resurgiría cuando la humanidad estuviera lista para abrazar su propia divinidad sin necesidad de intermediarios, cuando el templo exterior cediera paso al templo interior, cuando la adoración se transformara en reconocimiento y la fe en experiencia directa de aquello que siempre había estado más cerca que el aliento mismo.